hablarles entonces de la novela Toda la ceguera del mundo, que salió primera finalista del premio Medellín Negro el año pasado, en 2013, y que acaba de ser editada por Ediciones B en Colombia. Esta novela yo la escribí rápidamente, porque en realidad yo soy muy lento para escribir, puedo estar varios años antes de terminar una novela, y aquí era un tema muy urgente, muy acuciante, que es el tema del narcotráfico y todos los problemas que están derivados, ¿no? Todos los problemas sociales, políticos, la relación con la justicia que existe, y esta novela la escribí en 45 días. O sea, un tiempo para mí, un tiempo verdaderamente récord, ¿no? Y efectivamente hay una relación muy estrecha entre lo que sería la globalización y la localización, lo que sería lo local. Es decir, que son temas comunes que afectan a muchos países en América Latina, pero que al mismo tiempo tienen una particularidad específica. Es decir, que cada región manifiesta, según sus propias características, el tema del narcotráfico y la relación con la justicia. Y efectivamente, ¿no? Aquí hay un trabajo de investigación en primer lugar, ¿no? Es decir, antes de escribir directamente el tema, al no ser un especialista del narcotráfico, prácticamente como un periodista estuve investigando, estuve leyendo, seguí muy de cerca la prensa, hablé con muchos amigos sobre este tema y me di cuenta que era un problema que superaba ampliamente mi idea inicial. Es decir, al tomar conocimiento de las características que estaba tomando el narcotráfico en Argentina, y en mi ciudad en particular, en La Plata, me di cuenta que los traficantes, los diferentes carteles de la droga, habían visto en Argentina una posibilidad para poder exportar la droga hacia Europa. Ahora, ¿por qué ocurría esto? Porque había mucho control en otros países. Por ejemplo, en la zona del Caribe, en República Dominicana, hay muchísimo control. Toda la zona del Golfo, de México, también existe mucho control. Entonces, los traficantes estaban diversificando, estaban buscando diversificar los lugares para exportar la droga. A esto después se le sumó otro punto que es muy interesante, ¿no? ¿Por qué Argentina? ¿No? ¿Por qué Argentina? Porque para fabricar la cocaína hacen falta productos químicos. Y Argentina es un productor importante de estos productos. Y entonces esto facilitaba, en cierto modo, en el mercado local se podían encontrar estos productos químicos. Esto no ocurría, por ejemplo, con Colombia, con el Perú, donde tienen que hacer un derivado de estos productos químicos para procesar la droga y la calidad del producto, de la cocaína, es inferior. Entonces podían garantizar en Argentina una mejor calidad de la droga y al mismo tiempo una infraestructura de puertos para el traslado que no existía en otros países. Entonces esto hizo que los traficantes colombianos y los traficantes mexicanos se establecieran en Argentina. Y para esto tenían que buscar redes de apoyo local. Es decir, no hay simplemente que instalarse con esa voluntad, sino que en primer lugar tienen que tener colaboradores argentinos. Y esto hace que también sea necesaria la existencia de consumidores. Entonces, para esto se vendía y se vende barata la droga para asegurarse que existan consumidores locales, que luego van a asegurar posteriormente la red de traficantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en la provincia de Buenos Aires hay gravísimos problemas con jóvenes que consumen desde los 13 años, que son traficantes además, y en los últimos 4 meses hubo 20 muertos en un barrio donde está justamente donde está señalado que existe el tráfico de droga, ¿no?
Estos jóvenes consumidores, que son traficantes también, van a asegurar un poco el relevo. Y evidentemente hay grandes cantidades de dinero en juego, ¿no? O sea, cuando hablamos de grandes cantidades hablamos de cifras multimillonarias en euros. Y evidentemente esto atrae también a los colaboradores. Y estos colaboradores a menudo están relacionados con los partidos políticos. Todos los que son dirigentes en estos barrios tienen contactos con los traficantes de droga y en cierto modo les aseguran una cierta protección. Hay una fuerte corrupción política y esto deriva en otro tipo de problemas, que es la corrupción de la policía al mismo tiempo. Es decir, también hay alianzas con la policía que favorece, en cierto modo, favorece el tráfico, simplemente porque están en el circuito, ¿verdad? Y esto plantea otro problema consecuente, que es el problema de la justicia. Es decir, cómo reacciona el Estado, cuáles son las políticas que puede llevar adelante el Estado para contrarrestar este tipo de problemas, ¿no? Y evidentemente, bueno, todo esto que te estoy contando lo fui describiendo poco a poco, ¿no? Se me ocurrió trabajar sobre este tema y una cosa que quise hacer es poner en relación Argentina con México, porque en realidad hay una guerra en la ciudad de La Plata entre los carteles mexicanos y colombianos, que es una guerra real que existe y en la ficción hay un personaje que es un jefe del cartel de Veracruz, que conoce a una joven argentina en el Distrito Federal, en México, y que se enamora de esta mujer y como la mujer es argentina, lo que se le ocurre a este hombre es, sin revelarle a la mujer que es un traficante, decide ir a vivir a Argentina y establecer el cartel de Veracruz en la ciudad de La Plata, de donde es originaria esta muchacha, ¿no? Pero también, siempre hay una historia de amor, otra historia de amor. Esta muchacha conoce por casualidad en el Parque Hundido, en el Distrito Federal, en México, a un joven poeta que se llama Illuicamina Vogel, ¿no? Que es hijo de una jalapeña y de un antropólogo alemán. Y Illuicamina es un estudiante de letras, poeta, que vive en la utopía, y él también se enamora de esta chica y decide ir a buscarla a Argentina. Y a partir de ahí comienza todo el entramado de la historia. El lenguaje fue un tema apasionante cuando lo trabajé, porque la idea era manejarme con dos registros. El español de México y el castellano de Argentina. Es decir, que hay un trabajo sobre la oralidad, sobre la relación que tiene el lenguaje con la representación. Y esto es un elemento, me parece muy interesante para un escritor, ¿no? Un escritor trabaja con el lenguaje y trabaja con la imaginación. Y alternar, jugar con estos dos elementos permitía hablar sobre registros orales, tanto del Distrito Federal como de la provincia de Buenos Aires, de Argentina, ¿no? Y es muy interesante el cruce que puede existir entre estos dos registros. Entonces, obviamente, para esto, un trabajo con la prensa, un trabajo con internet, escuchando mucho hablar mexicano, y después consultas con amigos mexicanos para justamente, crear un registro que sea verosímil, que la gente al leerlo vea que es algo real, que existe en la realidad. Y además es muy divertido, ¿no? Porque como todos sabemos, hay términos que se usan en el español de Argentina que no se utilizan en México y que a lo mejor significan otra cosa. Entonces, cuando el personaje, Illuicamina, llega a La Plata, va a vivir en una pensión.
y se encuentra con 4 o 5 personas que viven en esa pensión, que son amigos, hombres y mujeres, y se plantean situaciones muy graciosas que giran en torno a la oralidad, al significado de las dos lenguas, ¿no? Cómo se manejan entre las dos lenguas. La novela se desarrolla en un momento crucial para la historia reciente de la Argentina, una crisis económica, una crisis más, yo diría, que es el corralito. Es decir, en el momento en el cual todos los fondos bancarios están congelados y la gente no puede retirar el dinero. Entonces, todo esto produce una situación de escándalo que coincide con el presente de la novela, es decir, una historia de amor, tráfico de drogas y al mismo tiempo una situación económica terrible para la Argentina, ¿no? Una situación que, digamos, como yo decía, una crisis más en Argentina, ¿no? Que en los últimos años Argentina ha vivido prácticamente al borde de la crisis total, del cese de pagos, con graves problemas políticos al mismo tiempo, ¿no? Graves problemas sociales, políticos, y el corralito coincide justamente con la caída del presidente. El presidente de la Rúa tiene que renunciar y se tiene que escapar prácticamente de la casa de gobierno en un helicóptero. Y el país queda acéfalo, es decir, queda prácticamente sin gobierno, es decir, los presidentes se suceden, en pocos días hay varios presidentes, ¿no? Y todo esto en una situación de crisis social, además con grandes manifestaciones, unas situaciones dramáticas que figuran, por ejemplo, en las novelas y que son reales. Como te decía, yo me he documentado para esto. Por ejemplo, el caso de que un jubilado había ahorrado muchísimo dinero durante años para poder pagarle una operación a la esposa. Cuando viene el corralito, no puede retirar el dinero y entonces pierde el turno y no pueden operar a la esposa. Otros casos terribles de gente que tenía dinero ahorrado para comprar una propiedad, una casa. Cuando se congelan todos los fondos, no pueden retirar el dinero y pierden la posibilidad de adquirir una propiedad, ¿no? Es decir, situaciones dramáticas y de miseria cotidiana, ¿no? Y a esto se le agrega otro punto también, que es el fútbol. Y aquí aparece justamente un grupo de hinchas de un club de fútbol de la ciudad de La Plata, donde hay dos clubes, ¿no? Y hay una terrible rivalidad entre Estudiantes de La Plata, que es un club que ha ganado muchos títulos, y el otro es Gimnasia Esgrima de La Plata, que nunca ganó un título. Entonces hay una gran rivalidad y la novela coincide también con un momento de gran tensión futbolística en la ciudad porque cuando comienza la novela faltan 15 días aproximadamente para que haya un partido de fútbol entre Gimnasia y Estudiantes. Si Estudiantes gana, sale campeón. Y si Gimnasia pierde, se va al descenso, pierde la categoría. Entonces hay un grupo de personajes que han creado un grupo que se llama La Vieja Vanguardia Tripera, BBT, para... dudan, ¿no? Saben que hay un jugador que es muy bueno y que no puede jugar, porque si juega, seguro que Estudiantes va a ganar. Entonces se les ocurre inventar algo para que este jugador no pueda participar en el encuentro, ¿no? Entonces hay otra historia más que paralelo, ¿no? La historia del narcotráfico, la historia de amor y la historia del fútbol, que en algún momento se fusionan, en algún momento coinciden y, como te digo, ¿no? Con una gran tensión en la ciudad. Yo llegué a Francia en 1979. Yo llegué como refugiado político, ¿no? Como exiliado, en el momento de la dictadura militar de Argentina, que fue entre 1976 y 1983, una dictadura terrible, una tragedia para Argentina, con 30.000 personas desaparecidas, miles de muertos, miles de exiliados, una dictadura salvaje, brutal. Y cuando yo llegué a Francia, yo ya escribía, ¿no? Había ganado unos premios en Argentina,
y en el 75 había ganado un premio de novela que no pudo ser editada, esta novela, por el golpe de Estado, porque justamente tocaba un tema que tenía que ver con la política, con los derechos humanos, temas que no se podían tratar en ese momento. Entonces mi llegada a Francia fue un choque muy fuerte, por un lado porque me desvinculó de la relación directa que yo tenía con el lector argentino. Es decir, yo perdí de vista mi referente lector. Después llegar a un país en el cual se habla otra lengua al mismo tiempo, ¿no? Y con las dudas, ¿no?, que se le plantean siempre a un escritor, si seguir escribiendo en castellano, pasar a escribir al francés, son preguntas que yo me formulé en ese momento. Y finalmente todos mis libros, todas las novelas que he publicado, las 5 o 6 novelas que he publicado, los libros de cuentos, los libros de poesía, 3 libros de poesía, están todos escritos en castellano. Mi tentativa de pasar al francés no resultó satisfactoria para mí. Siempre he intentado hacerlo y es un proyecto que pienso llevarlo a cabo. Es el próximo proyecto que tengo. El próximo proyecto, tengo una novela que es la continuación de Toda la ceguera del mundo, que se va a llamar probablemente El país vertiginoso, el asesinato de Néstor Kirchner, y el proyecto siguiente sería una novela en francés. O sea que de aquí a un año vamos a ver si puedo efectivamente cumplirlo. Después, yo me considero un escritor argentino, soy un escritor argentino, soy 100% argentino, pero soy 100% francés también. O sea, no me plantea absolutamente ningún problema, estoy perfectamente integrado a esta sociedad, mi familia es francesa, trabajo en la universidad desde hace muchos años y mi relación con la cultura francesa es también muy fuerte y muy estrecha. Yo he publicado en varios países, he publicado mucho en México, donde por suerte he ganado premios y donde tengo un reconocimiento por parte de la crítica. He publicado en España también libros de poesía, por ejemplo. El último libro, que se llama La palabra sin límites, salió en diciembre, el 25 de diciembre, como dice en el colofón, 25 de diciembre, vio la luz, nació este libro, ¿no? Y ahora va a ser editado en Argentina, en Buenos Aires, por el mismo editor de Desapariencia no engaña. Desapariencia no engaña tiene una edición también de arte, publicada por el Centro de Arte Moderno en Madrid. Y digamos, la relación con el lenguaje, digamos, sigue siendo para mí siempre muy fuerte con el castellano de Argentina, ¿no? Pero al mismo tiempo ese interés que tengo por tocar otros registros, ¿no? Mis libros salieron entonces en Argentina, en México, en España, en Cuba, ahora en Colombia, en España, sí, que ya lo dije, en Francia, estoy traducido al alemán, ahora están traduciendo una novela, Azote, la están traduciendo al búlgaro, o sea que es cada vez un descubrimiento nuevo, ¿no? Cuando un libro vuelve a salir, cuando existe una nueva edición, uno vuelve un poco a reconstruir todo el proceso del libro. Como ahora cuando estuve corrigiendo las pruebas de Toda la ceguera del mundo, realmente volví al proceso de escritura, ¿no? Porque uno se hace planteos, la circunstancia de la escritura, el momento de la escritura, las condiciones, ¿no? Es un poco volver a vivir, es un nuevo bautismo, ¿no?, para el libro. Y el hecho de que salga publicado en Colombia es para mí es algo muy reconfortante, porque, bueno, por un lado trata un tema, ¿no?, que tiene mucho que ver con la situación colombiana, el problema del tráfico de drogas, el problema de la violencia, y es también entrar en contacto con otro público lector, ¿no? Es decir, que es también una nueva aventura, una nueva forma de diálogo, y publicado además en una editorial de mucho prestigio como es Ediciones B.
en la colección policial. Entonces ahora estoy escribiendo una novela que es la continuación de Toda la ceguera del mundo, pero no tiene que ver con el narcotráfico. En la novela anterior, en Toda la ceguera del mundo, hay un policía que curiosamente es honesto. Y este policía que es honesto y que desenmascara a los traficantes de drogas que están en relación con los políticos, además, cuando termina la novela y revela las relaciones que existen entre los narcotraficantes y los políticos, como premio, el gobierno lo traslada al sur de Argentina. Es decir, se lo quieren quitar de encima absolutamente. Pero además este hombre sabe que su vida corre peligro, puesto que ha revelado las relaciones con los políticos. Y entonces, cuando termina la novela, decide abandonar Argentina y se va a trasladar a los Estados Unidos. El comienzo de la continuación, de la segunda novela, El país vertiginoso, comienza justamente con él en Estados Unidos. Pero ha habido un cambio político, ha llegado Néstor Kirchner al poder, hay una política de defensa de los derechos humanos y de justicia social que es muy fuerte y se enteran que hay nostálgicos de la dictadura que quieren cometer diferentes actos contra la democracia. Y entonces el comienzo de la novela es justamente cuando la policía llama al inspector Barrio Nuevo para que regrese a Argentina y que reasuma sus funciones, y justamente para luchar contra aquellos que van contra la democracia. Y está bueno, eso lo estoy escribiendo todavía, ¿no? Falta todavía el desarrollo, todavía no sé bien cómo va a terminar.